Bienvenidos a Comunidad Cristiana de México CDMX Sur. No nos importa el color de tus ojos o qué tan alto seas. No importa cómo te peines o el color de tu piel, ni tampoco tu edad, país o nación. Siéntete en casa. Somos tu familia. Ven tal como eres a Comunidad Cristiana Ciudad de México Sur. Te queremos aquí. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Bendiciendo grandemente nuestra vida. Y la serie que vamos a estar viendo a partir de hoy se llama Somos Guerreros. ¿Cómo se llama? Somos guerreros. Cuando venimos a Jesús, cuando estamos conociéndolo como hoy lo conocemos, Dios va mostrándonos su voluntad. Pero dentro de esa voluntad vamos aprendiendo cómo Dios me ve o cómo Dios quiere verme. Y vamos formando un sentido de pertenencia, pero también vamos formando una identidad. Y muchas veces Jesús habló a través de ejemplos cotidianos para poderles mostrar parte de su voluntad a la vida de las personas, a sus corazones. Y hoy vamos a ver esta enseñanza que tiene que ver justo con eso. Aprendamos cómo Dios me ve o cómo Dios quiere verme y cuáles son las características, las actitudes que yo debo de tener y al mismo tiempo de manifestar para poder entonces pues estar haciendo la voluntad de Dios. Vamos a ver un versículo que está en primera carta de Juan, capítulo 5. Primera carta de Juan, capítulo 5. Versículo 4. Primera carta de Juan 5, versículo 4. ¿Estamos? Dice la palabra, porque todo lo que es nacido de Dios. ¿Cuántos hemos nacido de Dios? Yo creo que cada uno de los que estamos aquí hemos nacido de Dios. Le creímos en su nombre y le recibimos en nuestro corazón y eso nos dio derecho de ser hijos de Dios, nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Amén. Entonces somos nueva creación, hemos nacido de nuevo y somos sus hijos. Todo esto sucedió a través de Jesús y por voluntad de Dios cuando tú y yo creímos y seguimos creyendo en Él. Por eso dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice adelante? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Y termina diciendo, nuestra fe. Amén. Entonces, este versículo habla de quién soy, habla de mi identidad, pero también está hablando de cuál es mi destino. ¿Y sabes cuál es tu destino según este versículo? Dice que mi destino será vencer. Y si estamos hablando de vencer o si estamos hablando de victorias, es porque seguramente habrá oposición, es porque habrá una batalla o tal vez puede haber una guerra. Pero sea una batalla, sea una oposición o sea una guerra, porque he nacido de Dios, tengo características y tengo cualidades y debo de tener actitudes para poder vencer en el campo de batalla. Yo no sé si hoy en día tú puedas atravesar o estás atravesando un campo de batalla. Yo no sé si hoy en día pueda haber en ti alguna oposición o alguna batalla que estés pasando. Pero lo que este versículo me está diciendo es que por ser hijo de Dios, por ser hijo de un rey, yo tengo la victoria asegurada. Y me dice que la forma o lo que me va a ayudar a alcanzar esa victoria
termina diciendo que es nuestra fe. Amén. Y somos hijos de Dios, ¿es así o no? Pero también ese Dios es conocido como el Rey de Reyes y como el Señor de Señores. Por lo tanto, no solamente soy hijo de Dios, sino también, ¿qué crees? Somos hijos de un rey. Entonces hay un linaje espiritual que cada uno de nosotros, por ser sus hijos, tenemos. Y no solamente somos hijos de Dios y no solamente somos hijos de un rey, sino también la palabra dice que somos soldados de Jesucristo, que pertenecemos a una milicia espiritual. ¿Somos qué? Soldados de Jesucristo. El mismo rey tenía que ser adiestrado, tenía que ser instruido y capacitado para ir al frente de la batalla y ganar. ¿Estamos? Para poder tomar el trono de un rey. Así que es por eso que nosotros estamos titulando a esta serie Somos Guerreros. Somos soldados de Jesucristo. Pertenecemos a un ejército, pertenecemos a una milicia espiritual. Somos hijos de Dios y tenemos un linaje de rey, pero también tenemos una genética espiritual y una genética celestial. Y la característica de esa genética es que este versículo me habla de victoria. Y esa victoria puedo alcanzarla a través de la fe. Amén. Hace tiempo vi no sé si tengan preparado un video que vamos a pasar. Una mañana de sorpresas, Leonidas. Nos engañaron. No pueden ser más que 200. ¡Qué sorpresa! ¡Silencio! ¿Es todo su ejército? Supimos que Esparta pelearía. Queremos unirnos a su fuerza. Si están buscando sangre, sean bienvenidos. Llevas un puñado de soldados contra Jerjes. Me equivoqué al pensar que los espartanos eran tantos como nosotros. ¿Eso crees? Tú, dime, ¿cuál es tu profesión? Soy alfarero, señor. ¿Y tú, Arcadiano, cuál es tu profesión? Escultor, señor. Ya veo. ¿Y tú? Carpintero, señor. ¡Espartanos! ¿Cuál es su profesión? ¿Entiendes, amigo? Llevo más soldados que tú. Hay una parte en esta película donde el protagonista Leónidas, junto con 300 espartanos, 300 guerreros, van a enfrentar a un rey que estaba conquistando reinos y que era muy grande, que era muy fuerte, y ellos estaban bajo amenaza, porque finalmente ellos no quisieron someterse a este rey de nombre. ¿Se acuerda el nombre de ese rey? Artajerjes. Y entonces lo que ellos decidieron es enfrentarlos. Pero resulta que los enemigos eran millones de soldados y millones de guerreros contra, escuche esto, contra solamente 300. ¿Cuántos? Solo 300. Y entonces van camino hacia el campo de batalla, y en ese caminar se encuentran con otro ejército, seguramente de una ciudad que se estaba aliando con ellos. Y ellos eran mucho más que 300 personas o 300 soldados. Y entonces se topan estos dos escuadrones y empiezan a darse cuenta que los espartanos son muy pocos. Dice, solamente son, entre ellos empiezan a decirse, solamente son un puñado de soldados. Y dicen, queremos unirnos a ustedes, queremos
queremos estar en la batalla, queremos pelear junto a ustedes, pero vemos que son muy pocos ustedes. Y entonces Leónidas le dice, a ver tú, ¿qué oficio tienes? ¿Se acuerda de esa parte? Y entonces por ahí le responde un soldado, le dice, bueno, yo soy alfarero o escultor. Y le dice, a ver tú, ¿cuál es tu oficio? Y le dice, yo soy carpintero. Y le dice a otro, a ver tú, ¿cuál es tu oficio? Y le dice, yo soy escultor. Y entonces Leónidas voltea con sus 300 hombres y les dice, espartanos. Y ellos empiezan a gritar, ¡Jau! ¡Jau! Y entonces voltea a verlos y les dice, ¿se dan cuenta? Nosotros somos más que ustedes. ¿Qué significa eso? ¿Por qué estoy mencionándote esa parte de esta película? Porque si vamos a ver una serie que se llama Somos Guerreros, tenemos que entender que no se trata de parecer, se trata de ser. ¿Qué sucedió con los que eran muchos soldados más que los 300? Eran muchos, pero no eran guerreros. No habían sido entrenados, no habían sido capacitados, no tenían un corazón para ir al frente de la batalla. Por eso él les preguntó, ¿cuál es su oficio? ¿Cuál es su profesión? ¿A qué se dedican? Y empezaron a decir cada uno, yo me dedico a esto, yo soy carpintero, yo soy artesano, yo soy escultor. Y Leónidas tenía 300 hombres, pero resulta que estos 300 hombres, su oficio, su profesión, desde pequeños, fue ser guerreros. Por eso Leónidas termina diciendo, nosotros somos más que ustedes. ¿Por qué? Porque no se trata de parecer, se trata de ser. Y esa es la primera frase que estaremos viendo en esta tarde. No se trata de parecer, se trata de ser. ¿Y qué es lo que hoy vamos a aprender a ser? Guerreros. Guerreros que tienen características especiales, que tienen actitudes diferentes, las de un guerrero de Cristo. Amén. Como hace un rato te mencionaba, si hablamos de victoria, hablamos de batallas, hablamos de guerras, hablamos de oposición. Y yo quiero que veamos lo que dice Josué capítulo 1, versículo 5. Ya está bien, si no está el video no hay problema. Espero que me haya explicado bien el videito. Josué 1, versículo 5. Lo primero que debe de saber todo guerrero, lo primero que debe de estar en su corazón, es lo que dice Josué 1:5, lo que justamente Dios le dijo a Josué. Le dijo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿No le emociona esta palabra? No hace que, esta palabra no hace que vuelva a haber esperanza en su corazón. Esta palabra no hace que la fe en su corazón aumente, donde Dios hoy nos está diciendo, oye, no solamente eres mi hijo, dice, sino también eres mi guerrero. Porque Jesús prometió algo. Jesús dijo, estarán en un campo de batalla. Habrá pruebas, habrá tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y ese mismo que nos dijo que confiáramos en Él, ahora Él nos está diciendo esto. Lo que Dios le dijo a Josué, nadie te va a poder hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Y sabes cómo se le llama eso? Cristo entregándome la victoria. Y eso es lo primero que tengo que saber como un guerrero, que no estoy solo, que hay alguien que me va a respaldar.
que hay alguien que me va a ayudar, que hay alguien que tomado de su mano, juntos podremos vencer. Eso es lo primero que tiene que saber un guerrero. ¿Para qué? Para que no parezca, para que sea un guerrero. Amén. Así que no dudes, no tengas temor, quita toda incertidumbre, quita cualquier cosa que pueda estarse levantando como si fuera tu enemigo, tal vez la tristeza, tal vez la depresión, tal vez la soledad, tal vez la angustia constante o continuamente se están levantando en nuestra alma, que es el campo de batalla y que seguramente quieren vencernos, pero nosotros somos guerreros. Somos hijos de un rey, somos hijos de Dios. Y leímos hace un rato, al principio leímos donde decía que nuestra genética, nuestra carga tiene que ver con que vamos a vencer a través de la fe. Amén. Punto número 2. Un guerrero va a defender su reino, estableciéndolo, y va a extenderlo conquistando. ¿Qué es lo que vamos a conquistar? Otros reinos. Mire, voltea hacia acá. Cualquier guerrero tiene en su mente y en su corazón defender su reino. ¿Es así o no? Pero cualquier guerrero también tiene en su mente y en su corazón conquistar otros reinos. Y a eso se le llama extender el reino. Amén. Nosotros como guerreros de Dios, soldados de Cristo, hemos sido llamados a establecer, pero también hemos sido llamados a extenderlo. Eso es lo segundo que necesitamos aprender y saber. Mire lo que dice Mateo 11, versículo 12. La pregunta ahora sería, ¿y cómo conquistamos otros reinos? ¿Cómo defendemos nuestro propio reino para establecerlo? ¿Cómo lo hacemos? Y en Mateo 11, versículo 12 nos ayuda a saberlo. Yo voy a leerlo en una versión que se llama Traducción Lenguaje Actual. Traducción Lenguaje Actual dice: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios. ¿Qué dice? El reino de Dios. Entonces, estamos hablando de somos guerreros, estamos hablando de reinos, estamos hablando del reino de Dios y estamos hablando de territorios que necesitamos alcanzar y conquistar. La planta de nuestros pies necesita pisar para poderla gobernar y someter. Esa es la lucha y esa es la batalla que individualmente estamos teniendo en nuestra alma, en nuestra voluntad, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. Continuamente estamos en una batalla que hoy estamos aprendiendo que ya la tenemos ganada. Pero tenemos que aprender de las características y de las cualidades y de la actitud que debemos manifestar ante esta situación. Entonces dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios, ¿qué dice? El reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Repito, el reino de Dios, ¿qué? Avanza. Hermano, el reino de Dios no se detiene. El reino de Dios está avanzando. Ahora yo tengo que preguntarme, ¿y estoy avanzando junto con el reino? Si yo soy parte de ese reino y si yo soy un guerrero de Dios, tengo que seguir o tengo que estar avanzando juntamente con ¿qué? Con el reino. Escucha, a pesar de mis enemigos. El reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Y termina diciendo algo que a mí me impresiona. Solo la gente valiente, diga conmigo valiente, y decidida,
y decidida logra formar parte de él. Dos palabras muy importantes. Dos cosas que todo guerrero debe de tener en su corazón y en su mente: valentía y decisión. Valentía y decisión yo lo traduzco a certeza y convicción. Y la Escritura, la certeza y la convicción la traduce a fe. Por eso leímos un versículo que decía: y lo que te va a hacer vencedor sobre el mundo es la fe, es decir, tus convicciones. Pregunta: ¿cuáles son tus convicciones? ¿Cuáles son tus decisiones? ¿Cuál es tu actitud ante una prueba, ante una batalla, ante la oposición? ¿Somos valientes? La Escritura dice que nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que van hacia adelante. Y el versículo que estamos leyendo dice: el reino de los cielos avanza a pesar de sus enemigos. Y solo la gente valiente y decidida logrará formar parte de él. Y yo quiero formar parte del reino. ¿Usted quiere formar parte del reino? Somos hijos, pero también tenemos que ser guerreros. Amén. El ejemplo, o uno de los ejemplos que nos enseñan desde pequeños en la escuelita dominical, nos enseñan y nos hablan mucho acerca, yo creo que es la primera historia que aprendemos acerca de David y Goliat. ¿Cuántos hemos oído acerca de David y Goliat? Bueno, y yo quiero poner esto como ejemplo del versículo que te acabo de mencionar. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Solo la gente valiente y decidida sigue avanzando a pesar de sus enemigos. Primera de Samuel 17:24. Todo esto lo voy a leer en una versión que se llama Palabra de Dios para Todos. Pero tú me puedes seguir ahí en tu Biblia, o solo puedes escucharme como gustes. Primera de Samuel 17:24. ¿De quién vamos a hablar? De David. Dice: los soldados israelitas. ¿Los quiénes? Los soldados veían a Goliat, y dice aquí, y corrían de miedo. ¿Y qué? Y corrían de miedo. Y eran soldados. ¿Qué eran? Soldados. Pero esos soldados, había algo que les producía o les produjo tomar la decisión de ya no seguir adelante, y más bien tomaron la decisión de ¿qué? De echarse a correr. ¿Qué fue lo que los llevó a tomar una decisión? No de valentía, pero sí de cobardía. No de seguir al frente, pero sí de echarse a correr. ¿Qué fue? Entonces voy a ver Primera de Samuel 17 para ver el contexto. Primera de Samuel 17, versículo 1. Y dice así: los filisteos alistaron su ejército para la guerra. Y nos dice que esto fue en Soco, en la región de Judá. Acamparon entre Soco y Aseca, en un pueblo llamado Efet-Samín. Por otro lado, Saúl, el rey Saúl, y los soldados israelitas también se reunieron y acamparon en el valle de Ela. Estaban en orden de batalla para pelear contra los filisteos. ¿Quién contra quién era esta batalla? ¿Quién contra quién? Israel y los filisteos. Y ambos se colocaron en sus posiciones para poder pelear.
Saúl y sus soldados también se reunieron y acamparon en el valle de Ela. Estaban en orden de batalla para pelear contra los filisteos. Los dos ejércitos estaban sobre montes opuestos y estaban separados por un valle, pero estaban listos para la batalla. Y cuando vemos esas películas épicas de guerra, siempre podemos imaginar o visualizar, porque tenemos esta información, esta base en nuestra mente de cómo de pronto está un ejército y está otro ejército, y va a llegar un momento en que se van a enfrentar para poder pelear. ¿Es así o no? Se me hace que no. ¿Sí o no? ¿Han pasado por Eje Central y Madero? Allá abajito de la Torre Latino. ¿Cómo se pone? Bueno, ya me entendieron. Así estaban ellos. Así estaban listos, estaban preparados. ¿Para qué? Para la batalla. Nada más que sucedió algo. Sucedió algo. ¿Qué es lo que sucedió? Primera de Samuel 17, versículo 16 dice: Goliat, había un gigante, y este gigante estaba del lado de los filisteos. Y entonces tomaron la decisión de, pues, ¿para qué hacemos tanta matazón? Cada uno que aviente a su gallo, y el que salga más gallo, pues ese gana. Y entonces el otro va a servir al ganador. El perdedor va a servir ¿a quién? Al ganador. Y dice esto: Goliat desafiaba, amenazaba, atemorizaba al ejército de Israel. ¿Cómo lo hacía? Entre tanto, Goliat salía cada mañana y cada tarde para desafiar al ejército de Israel. Así estuvo burlándose de ellos por 40 días. Goliat, el gigante, se burlaba de ellos, los desafiaba, los amenazaba, y esto producía temor en el ejército de Israel. Y esto lo hacía todos los días, durante 40 días. Y el tiempo seguía avanzando. Por eso ahora entendemos por qué de pronto el ejército de Israel, los soldados, salieron corriendo. Por el temor, por la amenaza, por la burla de un gigante. No permitas que ningún gigante se burle de ti si tú eres un guerrero. No permitas que ningún gigante infunda amenaza y mucho menos temor en tu mente o en tu corazón. ¿Sabes? Eres un guerrero. Hay algo que el ejército de Israel no alcanzó a ver, no alcanzó a sentir, pero hubo alguien que sí, y ese alguien se llamó David. Leamos primera de Samuel 17, versículo 26 primeramente. David le preguntó a un hombre que estaba cerca de él: ¿qué dice que le darán al que mate a este filisteo y le devuelva el honor a Israel? Yo necesito resaltar cuáles fueron las palabras, pero sobre todo cuál fue la actitud de David ante una amenaza. ¿Cuál fue la actitud de David ante un gigante? Primero, no le llamó gigante. ¿No qué? No le llamó gigante. ¿Cómo le llamó? De una forma despectiva se expresó así de él y dijo: ¿qué darán al que mate a este filisteo? ¿A quién? A este. Para David no era un gigante el filisteo, era un ¿Me explico?
Dice, ¿quién es este Goliat? No es más que un pagano. Nada más que un filisteo. ¿Quién se cree que es para desafiar al ejército del Dios viviente? David tenía algo en su mente y en su corazón. Tenía un gigante y no se llamaba Goliat, se llamaba Dios. El ejército de Israel pensó que los filisteos tenían un gigante, y sí lo era en lo natural, pero ellos nunca se dieron cuenta que de su lado y de su parte tenían otro gigante más grande, más fuerte y más poderoso que Goliat. Pero el único que lo sabía era un guerrero, David. Un guerrero sabe quién está de su lado. Un guerrero sabe el nombre de su propio gigante. Versículo 28 dice: Eliab, el hermano mayor de David, se enojó mucho al verlo hablar con los soldados y le reclamó y le dijo: ¿qué estás haciendo aquí? ¿Con quién dejaste el rebaño en el desierto? Ah, ya sé a qué has venido. No quisiste hacer tus deberes y solo viniste a ver la batalla. Hay todo tipo de gigantes, hay todo tipo de oposición, hay todo tipo de batalla, desde el más pequeño hasta el más grande, desde un Goliat hasta un Eliab. ¿Cuál es tu Goliat? ¿O el Goliat? ¿Y quién es tu Eliab? Porque Eliab es el que te juzga, es el que te critica sin saber la verdad. Es el que te juzga y el que te critica, hasta la gente más cercana, porque es la que más duele. Que te critiquen y que te juzguen sin saber cuál es la realidad. Gente que te puede levantar un falso, que te puede levantar una acusación como Eliab la estaba levantando contra David. Gente que tiene actitudes negativas hacia ti, pero ¿cómo tendríamos que enfrentar o cómo tenemos que responder ante esas actitudes negativas? ¿Cómo? Con actitudes positivas. Versículo 32. David fue llevado con el rey Saúl. Y David le dijo a Saúl: el pueblo no debería dejarse intimidar por este tal Goliat. Como siervo tuyo, le dijo David a Saúl, yo enfrentaré a este filisteo. ¿Quién lo iba a enfrentar? A ver, mi hermano, yo pienso y yo creo que si todos los días Goliat estaba amenazando al pueblo de Israel para que uno lo enfrentara, yo creo que ese uno tenía que haber sido el rey Saúl. Pero ¿sabes qué hacía el rey Saúl? Hacía como que la Virgen le hablaba. Pero David fue con Saúl y le dijo: yo voy, yo soy. Yo me voy a enfrentar contra ese filisteo. Saúl le contestó: tú no puedes salir a enfrentar a este filisteo. Y voy a subrayar lo que dice en este versículo: ni siquiera eres soldado. ¿Cómo? Saúl le dijo a David: ni siquiera eres soldado. ¿Cómo lo vas a enfrentar? Claro, porque ¿qué era lo que veía Saúl? Saúl veía a un joven y había un menosprecio. ¿Sabes qué? El enemigo y el mundo hacen continuamente o tratan de hacer eso en nuestra vida.
en nuestra alma o en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Menospreciarnos, diciéndonos, tú no vas a poder. Saúl le dijo, tú ni siquiera eres soldado, no vas a poder enfrentarlo. Sí, era un joven y dice la palabra que era de hermoso parecer, alto, rubio, de ojos azules. ¿Habrá alguien así por aquí? Por fe, dicen, por fe. Pero sobre todo, ¿por qué lo decía Saúl? Porque su parecer era de un pastor de ovejas, no de un soldado. Te voy a adelantar algo. A los ojos de Saúl, David no parecía un soldado, no parecía un guerrero. Era un guerrero, era un soldado. Y vamos a ver por qué. Saúl le sigue diciendo, además, Goliat ha sido un guerrero desde niño. Pero David insistió y le dijo lo siguiente, para poderlo convencer, le dijo, cuando cuidé el rebaño de mi papá, venía un león, venía un oso y se llevaba las ovejas, yo lo perseguía, lo atacaba, recuperaba la oveja. El animal salvaje me brincaba, pero lo agarro de la piel debajo de su hocico y lo golpeo hasta matarlo. Así maté a un león, escuche esto, así maté a un oso y así mataré a este filisteo pagano. Morirá por haberse burlado del ejército del Dios viviente. ¿Cómo ves al David? No parecía, ¿verdad? Pero sí era. Y era de a de veras. Pero te tengo que decir algo importante. No era él. No era su capacidad. Ni siquiera eran sus fuerzas. Y él mismo lo señaló, él mismo lo declaró, él mismo dio testimonio ante Saúl y le dijo esto: el Señor me salvó del león y del oso y también me salvará de este filisteo. Esa era la convicción. Por eso David era valiente. Esa era la actitud de un guerrero. ¿Cuál es tu actitud ante la prueba? ¿Cuál es tu actitud ante la adversidad? ¿Cuál es tu actitud ante la batalla? Sí. A ver, mi hermano, ¿Dios te ha entregado victorias en tu vida? ¿Sí o no? Te tengo una noticia. Te las va a seguir entregando. Te las va a seguir entregando. Amén. Y entonces Saúl le dijo a David: ve y que el Señor te acompañe. Casi le dijo. Saúl vistió a David con su propia ropa, como que lo sentía, lo miraba, lo observaba muy desprotegido, ¿verdad? Y le dio un casco de bronce y una coraza. David se ciñó la espada y trató de caminar con el uniforme de Saúl, pero no estaba acostumbrado al peso del uniforme. Y David le dijo a Saúl: no puedo pelear con tanta cosa, no estoy acostumbrado, así que se lo quitó. La lucha no es contra carne y sangre. La lucha, la guerra y la batalla no es algo solamente natural, sobre todo es algo espiritual. No es algo que tú puedas decir: ¿cómo me preparo y me capacito para vencer esta situación natural? No, es hoy en día
Dios me está preparando y Dios me está capacitando y me está enseñando quién soy yo y me está enseñando quién es Él y me está diciendo que Él estará conmigo todos los días de mi vida y que nadie me va a poder hacer frente. Esa es mi armadura. Ese es mi casco, ese es mi escudo, esa es mi espada. Es eso, no lo que el mundo me quiere dar, no lo que el mundo me quiere ofrecer. Porque el mundo te dice, ¿la estás batallando? Yo conozco un santero re bueno, que te echa los caracoles y luego te dice lo que va a pasar, y ahí vas. No, yo conozco a don Márgaro. ¿Y quién es don Márgaro? Un brujo re bueno. Es de Catemaco, pero ya se vino a vivir aquí a México. ¿Quién quiere la dirección? No sé. No, ya están listos para apuntar, ¿no? El mundo te ofrece una armadura. David intentó probar y dijo, esto no me sirve para ganar. Esto no me va a servir para ser victorioso, para vencer ese gigante. Y él lo hizo a su forma, él lo hizo a su manera. ¿Cómo? Dependiendo de Dios. David no parecía un guerrero, era un guerrero. ¿Sabemos cuál es la culminación de esta historia? David toma su onda, dile al que está a tu lado, agarra la onda. Si no la agarras, no vences. Entonces agarró la onda, puso la piedra y empezó. Y soltó la piedra y dio aquí. Después cayó el soldado, sacó su espada y lo degolló. Te tengo que decir esto. La piedra no hirió al gigante, ni la espada lo mató. Fue su actitud, fue su corazón, fue su mentalidad. ¿De qué? De un guerrero. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu mentalidad? ¿Qué hay en tu corazón cuando enfrentas una situación adversa? No solo es parecer guerrero, porque parecer guerrero aquí podemos decir amén, gloria a Dios, aleluya, la sangre de Cristo tiene poder, hay poder en la palabra. Y afuera, no es parecer, se trata de ser. Convicciones, decisiones, valentía. Actitudes, reacción. Nosotros no somos de los que retroceden. El reino de Dios sufre violencia continuamente, pero el reino de Dios no se detiene, avanza a pesar de sus enemigos. Y solo los valientes y los decididos formarán parte de ese reino. Concluyo con esto. Un guerrero está dispuesto a dar su vida. ¿Es así o no? ¿Por quién? Por su rey y por su nación. Por su rey y por su reino. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a dar nuestra vida? Ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo es una mañana de sorpresas? ¿Cómo es dar mi vida? No puede ser más que ¿Cómo es dar mi vida por el reino? Termino con esto. Lucas 9, verso 23.
todos, Jesús le decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Número 1, ¿cómo puedo demostrarle a mi rey que estoy dispuesto a dar mi vida por él? ¿Cómo puedo demostrarle a mi rey Jesús que estoy dispuesto a morir para extender y establecer su reino aquí en la tierra? ¿Cómo puedo hacer esto? Jesús dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, si alguien quiere seguirme, número 1, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Que no es más importante yo, que no es más importante quién soy yo, que es más importante el yo soy. Eso es negarme a mí mismo, que no es mi voluntad, pero sí es la voluntad de Dios. Lo más tremendo es cuando dice: tome su cruz, no cada 8 días, no de vez en cuando, no tome su cruz y póngasela en el cuello, no, aquí la traigo todos los días, no me la quito ni para dormir, no está hablando de la cruz que nos podemos colgar. Dice: tome su cruz cada día. ¿Sabes qué significa tomar la cruz cada día? Significan muchas cosas, pero yo quiero decirte solo una. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, tuvo la mejor de las actitudes Jesús. ¿Y por qué tuvo la mejor actitud? Porque Él dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y Jesús decía: aprendan esta parábola, y esa parábola iba relacionada al reino de Dios. Y entonces Jesús hizo milagros, señales, prodigios y maravillas, y había multitud que lo seguía. Pero cuando Jesús fue a la cruz, cuando Jesús estuvo clavado en una cruz, ¿dónde estaban los 5,000 que habían sido alimentados de una forma sobrenatural? De miles de personas que seguían a Jesús, solamente había 3. ¿Qué es tomar la cruz cada día? Yo creo que Jesús buscaba, y a lo mejor Jesús pensaba: ahorita de mínimo toda la gente que me seguía va a hacer un paro afuera del palacio de Poncio Pilato. Mínimo. ¿Y qué crees? No sucedió. No, aquí van a estar alrededor de mí, me van a estar impulsando y me van a dar palabras de ánimo, van a estar conmigo. ¿Y qué crees? No estuvieron. No estuvieron. Entonces Jesús se sentía posiblemente como hombre traicionado, defraudado. Le habían fallado. Tomar la cruz cada día es lo que sintió y lo que pasó Jesús en la cruz. Pero sabes, a pesar de cómo se podía haber sentido, Él nunca renunció a sus convicciones. Repito, a pesar de eso, Él nunca renunció a sus convicciones. Él decidió seguir avanzando en valentía, tomando la mejor decisión de hacer la voluntad de su Padre. Tengas o no tengas, te sientas débil o te sientas fuerte,
estés contento o estés triste. No es por emociones, es por convicciones. Un verdadero guerrero no se mueve por emociones, se establece por convicciones. Y terminó diciéndoles Jesús: tome su cruz cada día. Esto debe de ser todos los días, y entonces serás mi discípulo. Amén. Nos ponemos de pie. Bienvenidos a Comunidad Cristiana de México CDMX Sur. No nos importa el color de tus ojos o qué tan alto seas. No importa cómo te peines o el color de tu piel, ni tampoco tu edad, país o nación. Siéntete en casa. Somos tu familia. Ven tal como eres a Comunidad Cristiana Ciudad de México Sur. Te queremos aquí. Bienvenidos a Comunidad Cristiana de México CDMX Sur.